Entonces, el asunto era muy complejo de comprender, era muy complejo de tratar de trasladar esas categorías. En el 2001, entonces, yo me planteé este problema de cómo estamos tratando de explicarnos ya no solo la Constitución, fui un poco más ambicioso, el derecho, y por qué generaba una insatisfacción tan grande la explicación que nos estábamos dando del derecho. Porque por un lado, insisto, lo veíamos como un puro fenómeno político, que no tenía mucha vinculación con fenómenos sociales, con fenómenos culturales, sino era prácticamente una emanación del régimen político hegemónico de aquellos años, y las explicaciones, como lo decía el maestro Becerra, eran o políticas o eran unas descripciones puramente normativas. El artículo 1 dice eso, el artículo 2 dice esto, etcétera. Un defecto muy grande de esas explicaciones, que muchos de ustedes todavía verán, no se incluía la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no se incluía la discusión de la práctica jurídica en el país. Entonces, realmente costaba mucho trabajo tratar de entender qué era este fenómeno. Si uno quisiera hacer una caricatura, y conste que es una caricatura de lo que acontecía, yo llegué a pensar que una parte importante de los libros eran contraposiciones de la definición que daba el profesor A contra la definición que daba el profesor B, cuando el profesor A era un autor francés y el profesor B era un profesor alemán, y los dos habían escrito por códigos que estaban vigentes en el siglo XIX y ambos habían fallecido. Entonces me parecía que eso era bastante esotérico, la forma en la que se estaba explicando el derecho. Entonces, el problema que yo trataba de hacer en Cambio Social y Cambio Jurídico, ese primer libro, fue lo siguiente: tomar en este momento lo que eran en ciencias sociales, sobre todo en ciencia política, algunos de los paradigmas explicativos que eran las claves de la transición democrática, los libros de O'Donnell, los libros de Huntington, los libros de Juan Linz, etcétera, que estaban tratando de ver en términos mucho más amplios que el derecho cómo se estaban transformando las sociedades, para dónde estaban moviéndose las sociedades, qué estaba aconteciendo como fenómenos políticos y sociales, y al interior de esos elementos tratar de entender qué es lo que estaba transformándose en términos jurídicos en el país. El primer capítulo de este libro era relativamente simple, era demostrar cómo a partir de la elección o de los tiempos finales del presidente Salinas, de los tiempos del presidente Zedillo, se había modificado la composición del régimen político. No solo se había perdido la posición hegemónica del PRI, sino creo que es un fenómeno mucho más importante, habían empezado a aparecer condiciones de un pluralismo político y un pluralismo social, un pluralismo cultural mucho más importante. Por una parte, insisto, habían empezado a aparecer presidencias municipales, gubernaturas de la oposición, un fenómeno que fue bastante claro. Por otro lado, hoy no se ve así, pero en su momento fue muy disruptivo para la profesión jurídica la aparición del EZLN en 1994. Hoy esto se ha incorporado, pero si ustedes revisan la literatura, los medios de aquella época, la profesión jurídica juraba que nos íbamos a una balcanización nacional y que esto iba a llegar a un nivel de fragmentación, prácticamente iba a ser esto la ex-Yugoslavia, en unas condiciones bastante aterradoras desde ese discurso. No era un asunto fácil en este momento. Estábamos en el fenómeno de la globalización después de la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Estábamos empezando a tener un ciclo de cambio en las tecnologías, sobre todo en la materia de las telecomunicaciones, y me parece que todo esto estaba generando algunos cambios importantes. Entonces, la primera parte fue decir cómo se resquebrajó ese modelo que no solo era político, esto es bastante obvio, el PRI ganaba elecciones, colocaba personas en los distintos cargos y de esos cargos se ejercía el poder público y se creaba el orden jurídico, sino, mucho más importante, cómo adicionalmente o en paralelo o conjuntamente se empezaron a generar una gran cantidad de cambios y transformaciones sociales, políticas, económicas, vinieron los procesos de privatización, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿y cómo está queriendo dar cuenta el derecho de esta transformación social que estamos viviendo? Y la verdad, hay que decirlo, lo estaba haciendo de manera muy pobre. Salvo algunos trabajos de Héctor Fix Fierro, de Sergio López Ayllón, que trabajaron temas relacionados con la globalización, y algunos otros pocos trabajos, algunos que aparecieron para dar cuenta
de los acuerdos de San Andrés Larraín, un libro que escribimos el actual ministro Fernando Franco González Salas y su servidor, tratando de entender cómo participaban los acuerdos de San Andrés, cómo participaba la reforma constitucional. Realmente la profesión no se movió, no trató de dar cuenta de toda esta transformación en este mismo sentido. Y lo que yo decía es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para entender todo lo que está pasando como profesión jurídica, más allá de dar cuenta de los pequeños cambios que se están dando en el orden jurídico o de los cambios constitucionales o de la creación de una nueva legislación? Este me parece que fue el primer momento de aparición en este caso. El capítulo final de ese libro, y ahora voy a decir por qué quise empezar con este libro. Uno es para hacerle publicidad porque no lo ha leído tanta gente como debiera, pero el segundo ya lo trataré de explicar enseguida, es por lo siguiente. Porque lo que yo veía es que estaba atrapada la ciencia jurídica nacional en un extraordinario formalismo, en una forma relativamente simple, una epistemología, si nos ponemos un poco chocantes, de tratar de explicar su objeto de estudio. Lo concebía de manera muy simple, prácticamente en una concepción rusoniana. Hay un contrato social, lo voy a simplificar para avanzar pronto. Hay una voluntad general, que es la voluntad de todos nosotros, expresa esto en normas jurídicas y lo que le queda al resto de los operadores jurídicos es simple y sencillamente reproducir en una idea que se llamó el silogismo judicial, que no deja de tener sus peculiaridades lógicas, la manera en la que ese orden jurídico ha sido delineado, prácticamente construido por un legislador que tiene o al cual se le atribuyen muchas de las características que tiene la divinidad. Es omnisciente, es omnipresente, es omnisapiente, etcétera. Sabe que conviene, puede construir la realidad, la puede preconfigurar y después los órganos del Estado lo único que salen es ir extrayendo las soluciones del caso concreto. Esto me parece que era una explicación y sigue siendo una explicación pobrísima del derecho como fenómeno social. Me parece que es una caricaturización que en muchas ocasiones quienes trabajamos con el derecho hacemos del propio derecho. El derecho es muchísimo más complicado que eso, es muchísimo más importante que esas explicaciones caricaturizadas que en ese caso se están dando. En consecuencia, lo que decía yo, analicemos otras opciones, en ese momento muy de moda como Law and Economics. Había el libro de Posner, el libro de otros profesores que se estaban traduciendo en el Fondo de Cultura Económica. Parte del esfuerzo neoliberal había traído esa literatura del Law and Economics y estaba entrando en el país. Había algún momento de interés en esos años para explicar. También estaban algunas de las corrientes críticas importantes, los libros de Unger o las teorías críticas de Kennedy y algunos otros realistas o posrealistas de la escuela de Harvard. En fin, había formas que trataban de explicar, pero me parece que también había una sustitución muy simple del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho perdía su especificidad y lo que se veía es como un mero fenómeno de dominación o como un mero fenómeno de colocación de incentivos que tampoco me parece que le hacía mucha realidad al caso. Lo interesante de ese libro, a 15 años de publicado, y ahora voy a entrar en la materia de aquí de la charla, es lo siguiente, que yo pensé, creo que con alguna ingenuidad, que el derecho en ese momento, en el 2001, a lo mejor el libro se empezó a concebir desde finales de los 90, con alguna ingenuidad, que todo el cambio social se podía conducir por caminos jurídicos, porque en ese momento parecía viable esta posibilidad de conducción. Reformas constitucionales, nuevos códigos, nuevas leyes, nuevos reglamentos, estaban apareciendo las normas oficiales mexicanas, la Suprema Corte de Justicia estaba entrando en la novena época y estaba generando pues sentencias novedosas con respecto a lo que había acontecido en las épocas anteriores. En fin, parecía un momento en donde todo este cambio social se podía reconducir por el derecho. Y esta fue una de las conclusiones de ese libro, con lo cual me pareció que yo quedaba satisfecho y me parece que encontraba un curso. Después de 15 años del publicado,